Es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros José Luis Ortega, director de los equipos de deuda y multiactivos de BlackRock. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, muy buen día, te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Oye, pues comienzo con lo primero. ¿Qué están viendo, digamos, en este cierre de año? Sin duda, la variante Omicron se está convirtiendo en un factor importante en los mercados y evidentemente además, pues un escenario de mucha inflación. Ya conoceremos mañana qué decide el Fed en términos de la tasa de, bueno, no, la tasa no creo que la vayan a mover, más bien lo que van viendo en términos de la normalización de la política monetaria o el empezar incrementos el próximo año y reducir la recompra de bonos. Eso por un lado, y el jueves el Banco de México. ¿Cuál es el panorama que están viendo? Sí, mira, Rodrigo, se pone muy interesante como bien acabas de comentar y te comento que en BlackRock acabamos de publicar esta semana nuestras perspectivas para 2022 y justamente van de la mano de lo que dices tú, ¿no? Realmente este tema inflacionario que lo vemos que va a continuar y que incluso aun que se corrijan las cadenas productivas, ¿no? Esta disrupción que estamos viendo este año, creemos que la inflación va a continuar alta, por lo tanto, sí estamos viendo que la Fed empieza a normalizar las tasas de interés el próximo año, ¿no? Es muy probable, como bien comentas, que en la reunión de mañana sí ya empiecen a aumentar el ritmo de lo que se conoce como el tapering, ¿no? Es decir, Ujú. esta disminución de compra de activos que están haciendo mensualmente en mercado abierto, ¿no? Que actualmente, bueno, que empezó siendo 120 billones de dólares lo que estaban recomprando, que ya le empezaron en la junta anterior a disminuir 15 billones de dólares. Se espera que se aumente ese monto que están disminuyendo para tratar de llegar a cero realmente para poder estar en condiciones de subir tasas a mediados del año próximo, ¿no? Realmente sí estamos viendo una inflación que el mismo Powell, ¿no? El jefe del gobernador de la Reserva Federal, dijo ya que no podemos seguir usando el transitorio, ¿no? Porque ya finalmente lleva un tiempo bastante largo y ya podemos tener efectos un poco más permanentes, ¿no? Entonces, sí lo vemos como algo bien complicado con lo que vamos a tener que lidiar. Por eso nos siguen gustando los bonos ligados a la inflación, creemos que tienen valor, pero sí seguimos viendo que aún con Omicron, el tema de la vacunación ha sido un tema que estamos viendo exitoso a nivel mundial, ¿no? Creo que quizás se tenga que aplicar la dosis de refuerzo, quizás se tenga que modificar un poco algunas vacunas, pero sí lo vemos que llamémosle que la sociedad está ganándole esa batalla con la vacunación hacia el COVID. No podemos cantar victoria, definitivamente es una batalla larga, pero creemos que el crecimiento económico que vimos que empezó en 2021 a normalizarse va a continuar en 2022 y por eso otra de nuestras tesis es que eso va a generar que las economías sigan creciendo, sigan recuperándose, las empresas sigan generando utilidades y por lo mismo nos sigue gustando la renta variable hacia adelante para el año próximo. ¿Y cómo se ve un país emergente como lo es México en un escenario en donde Estados Unidos empieza a normalizar su política monetaria, considerando obviamente la integración profunda que hay entre México y la Unión Americana y sobre todo pues también vinculado a la política monetaria? Sí, pues son retos, ¿no? Y creo que esa vinculación de política monetaria que tradicionalmente existe entre México y Estados Unidos, donde tendríamos que estar esperando, ¿no? Y creo que los mismos, tanto el gobernador como los gobernadores de Banco de México, pues han sido realmente bastante claros en ese sentido, de que cuando empiece la normalización de tasas en Estados Unidos, México muy probablemente va a tener que seguir el ejemplo de Estados Unidos y llamemos de mantener el diferencial de tasas y cuando sube a Estados Unidos tener que subir nosotros. Entonces se vuelve algo retador y normalmente tradicionalmente retador para países emergentes cuando Estados Unidos empieza a subir tasas. Sin embargo, pues también tenemos el lado bueno que es que Estados Unidos está creciendo y Estados Unidos es una fuerte influencia para nuestro crecimiento económico y por lo tanto, digo, tenemos el lado en contra, llamémosle, ¿no? Que es la parte de la política monetaria que lo puede poner un poco más retador, puede poner más, llamémosle, fuerte al dólar, ¿no? Que nos generaría cierta debilidad en nuestra moneda, pero por otro lado exportamos más, ¿no? Y con mejor tipo de cambio, pues eso también sería un viento a favor, ¿no? Para nuestra economía. En el análisis que hacen, ¿cómo se observa, entendiendo que el Banco de México es un órgano colegiado, pero es visible, digamos, el cambio de estafeta entre Alejandro Díaz de León y Victoria Rodríguez Ceja, la que será gobernadora?
Yo creo que no. Yo creo que algo de las grandes fortalezas que tenemos en México es Banco de México, y una de sus grandes fortalezas es que no depende de una persona, ¿no? Sino una junta es la Junta de Gobierno del Banco de México, ¿no? Compuesta tanto por el gobernador como por los otros 4 subgobernadores, son los que toman la mayoría de las decisiones importantes, ¿no? Entonces realmente te diría, creo que cambia una de las 5 personas, pero que las otras 4 se mantienen, además de que consideramos que Victoria Rodríguez Ceja, pues evidentemente ante el mandato constitucional que tiene el Banco de México y su figura, pues se va a conducir con la mayor de las disciplinas y con la mayor de las responsabilidades, por lo cual creemos que va a seguir siendo el Banco Central una entidad muy responsable y de las cuales son de los grandes cimientos que tenemos en México. Ahora, hablando de los efectos políticos sobre el panorama, pues está este asunto que sí puede ser un problema importante en el marco del TEMEC y de la relación México-Estados Unidos-Canadá, que es el subsidio a los vehículos eléctricos que está buscando Biden, porque Canadá pues ya dijo de manera muy enfática que podrían, pues digamos, aplicar aranceles de retribución, tardarse en implantar parte de derechos de propiedad intelectual en el marco del TEMEC. México, pues también ha dicho que iría a arbitrajes. Está el tema de los cambios constitucionales en materia energética en México, que digamos desde la óptica política pueden generar cierta interferencia. ¿Cómo se incluye, digamos, esta parte, esta dimensión en términos de las proyecciones que van haciendo? Sí, digo, son retos, ¿no? Evidentemente creo que es difícil cuando tenemos un año, llamémosle planito, ¿no? Sin sobresaltos y sin retos como los que mencionas, ¿no? Creo que sí van a ser cuestiones de seguir negociando, ¿no? Este tema de los vehículos eléctricos que sí puede generar y que afortunadamente aquí no nada más nos afecta a nosotros como país, ¿no? A México, sino que también afecta a Canadá. Entonces realmente 2 de los 3 países están en contra de esa medida y es mucho más fácil que podamos conciliar y que podamos lograr negociaciones importantes, ¿no? Con Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí hay bastantes retos, ¿no? El tema de la parte eléctrica que comentas, ¿no? Digo, afortunadamente creo que también en el tema político, pues las elecciones del año pasado pues nos dejaron un Congreso donde realmente se tiene que negociar y no se puede llegar a aprobar por necesitar las 2/3 partes del Congreso para esa votación, pues no es tan fácil que pase, ¿no? Así como está, si no es algo que se vea como algo conveniente. Entonces, realmente creemos que son cosas que se van a tener que ir sorteando, que van a generar ruido, pero digo, finalmente somos un país emergente, los inversionistas extranjeros están acostumbrados a que en los países emergentes siempre hay ruido, siempre hay situaciones particulares y por eso se paga una prima adicional, ¿no? Por eso es que tenemos un premio y un mejores rendimientos que un país desarrollado, ¿no? Digo, pues las tasas en México, digo, evidentemente son 600 puntos base arriba de la tasa en Estados Unidos y ese premio pues, te está pagando justamente esa incertidumbre que te pueden generar algunos eventos como los que mencionas. Sí, exacto. Eso, ahora que hablamos del diferencial de tasas que suele mantener el Banco de México, tiene que mantener el Banco de México, pues está vinculado justamente a esa inversión de cartera. José Luis, debo hacer un corte, pero te pediría que te mantienes en la línea para seguir conversando, pues cómo se va dibujando el mundo en el 2022 desde la óptica de BlackRock, que bueno, pues es el mayor administrador de fondos a escala global. Me parece que ya están llegando a los 10 billones de dólares. O sea, si Correcto. fueran una economía, digamos, si lo medimos en términos de PIB, pues serían la tercera, o sea, solo Estados Unidos, China y luego estaría BlackRock en términos de los activos que administra, nada más para que los que nos escuchan se den una idea del tamaño, digamos, de entidad que es BlackRock y la importancia que tiene también en términos, pues, de cómo van definiendo distintas cosas y sobre todo cómo se va viendo el panorama. Así que, José Luis, agradeceré la bondad de tu tiempo. Estoy conversando esta mañana con José Luis Ortega, director de los equipos de deuda y multiactivos de BlackRock México, y leyendo el documento que establecieron en BlackRock en términos del panorama 2022, sabes que no veo, José Luis, y de ahí preguntarte, ¿cómo ven los criptoactivos, las criptomonedas, etcétera, en BlackRock? Sé que no, evidentemente no tienen grandes posiciones en ello, pero ¿cuál es la visión que tienen? Mira, como compañía, la verdad es que no tenemos una visión general sobre los criptoactivos y como bien dices, no realmente no manejamos todavía fondos con criptoactivos y por lo tanto no está dentro de nuestro material justamente porque no lo cubrimos como tipo de activo. Claro. Excelente. Ahora, por otro lado, preguntarte,
en el panorama geopolítico que tiene ahí un apartado con respecto a China, hay que estar observando sobre todo en términos de pues, la vinculación que hay entre Estados Unidos y China, el alejamiento geopolítico que estamos observando, el presidente chino Xi Jinping pidiendo a empresas como Didi que se deslisten de los mercados en Estados Unidos y al mismo tiempo, bueno, pues interés, digamos, de hacer más resilientes las cadenas de suministro. México ahí en el nearshoring se dibuja. ¿Cuál es la visión en ese contexto? Sí, la parte de geopolítica y esas relaciones entre China y Estados Unidos tenemos que contemplarlas como que si bien bajaron de nivel, llamémosle esa confrontación que había entre las dos naciones cuando estaba como presidente Donald Trump, realmente se ha mantenido confrontacional esa relación, ¿no? Realmente siguen buscando ambos el liderazgo en términos económicos, en términos militares, en muchos términos, ¿no? Realmente estamos peleando o están siendo dos naciones que están peleando por el liderazgo global. Entonces, en ese contexto sí creemos que va a seguir siendo un tema que tenemos que seguir observando. Sin embargo, para 2022 creemos que va a ser un tema que no va a tomar tanta relevancia como en años anteriores. ¿Por qué? Porque ya tienen muchos retos internos ambas naciones, ¿no? Por un lado, Estados Unidos tiene que estar enfrentando la pandemia. Biden va a estar muy preocupado por realmente la implementación de sus planes de gasto, ¿no? Todo esto que se le está aprobando por parte del Congreso, ¿no? Estar lidiando con la alta inflación, ¿no? Y finalmente prepararse para las elecciones de medio término que son a finales del próximo año, ¿no? Entonces, realmente hay muchas cosas internas. Y por el lado de China, pues realmente están luchando contra una desaceleración económica fuerte, ¿no? Hay cuestiones en la parte regulatoria, en la parte de la agenda social que son importantes para el gobierno chino, además de la reelección del presidente Xi Jinping y el liderazgo del partido, ¿no? Entonces, tienen muchos retos internos, por lo cual creemos que el foco para ambas naciones este próximo año va a ser más la parte interna que la parte externa. Sin embargo, son de las cosas que tenemos que estar, llamémosle, atentos, ¿no? Porque nosotros tenemos una escala de riesgo geopolítico Ujú. y realmente ahorita la escala nos marca que está realmente en niveles mínimos, ¿no? En niveles de los últimos años donde ese riesgo geopolítico no se está, llamémosle, dándole un precio en los mercados y cualquier disrupción, cualquier cosa, llamémosle, a nivel geopolítico que llegue a las noticias de forma importante, pues tienes el riesgo de que se genere cambios o ajustes en los mercados de forma más importante porque no está en los precios, ¿no? Entonces es la parte que hay que estar cautelosos, pero no lo vemos al nivel de peligro, llamémosle, que podríamos verlo en años previos, esta relación China-Estados Unidos. Claro, y la parte china además que tiene que digerir o lidiar con el tema de la pues burbuja de precios inmobiliarios que tiene, ¿no? Ahí está el asunto de También. Evergrande. Y ahí preguntarte, me llama la atención el tema geopolítico porque evidentemente una parte significativa en Europa está observando el tema Rusia-Ucrania, ¿no? Que de ocurrir, no está muy claro si va a ocurrir o no, yo he escuchado opiniones de todo, pero pues sería un asunto importante, ¿no? Desde un punto de vista geopolítico. Pero parece que Totalmente. no lo vería, ¿no? Porque está en niveles mínimos, como nos decías. Sí, pero eso de los riesgos latentes, ¿no? Ucrania, el tema de la producción nuclear en Norcorea, la parte de Irán, ¿no? Esta parte también de producción nuclear. Entonces, son, llamémosle, los foquitos a los que hay que prestar atención. Sin embargo, no lo vemos como algo que necesariamente, llamémosle, va a gestarse durante el año próximo, ¿no? Creo que las amenazas, en el caso de Rusia, Ucrania que comentas, las amenazas de la Unión Europea, de Estados Unidos hacia Rusia, de los impactos que podría haber si atacaran a Ucrania, pues esperamos que sean suficientes como para bajarles las ganas de hacerlo, ¿no? Con todo lo que se les ha amenazado recientemente, pero digo, son cosas que solamente el tiempo nos dirá. Exacto, y Vladimir Putin. Y José Vladimir Luis, Putin. exactamente. José Luis, muchas gracias. Rodrigo, con todo gusto en saludarte. Un gusto. Ahí escuchamos a José Luis Ortega, director de los equipos de deuda y multiactivos de BlackRock.